Contacto telefónico. Bueno, tenemos el gusto de poder presentarle al auditorio de Contextos la presencia de Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Con él vamos a conversar sobre la mejora de la paz en México y cómo se viene presentando la violencia, sobre todo lo que tiene que ver en materia de homicidios. Y, bueno, la información para el país, pero de manera muy particular, Coahuila y Durango, que son de nuestro interés. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Saludamos a Manuel Cerrato y Marcela Pámanes, interesadísimos en conocer esta investigación, pero también de ir un poco más allá, ¿no? De saber exactamente cuáles son la historia del instituto, qué es lo que ha venido haciendo, no nada más en México, no, sino también en el mundo. Gracias por estar. Marcela y Manuel, muy buen día, saludos al auditorio y muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, creo que sí, hace falta la presentación para aquilatar realmente luego la información que ustedes nos ofrecen a través de las investigaciones. ¿Cuál es la historia del Instituto para la Economía y la Paz y qué es lo que ha venido haciendo? Pues muchas gracias. El Instituto para la Economía y la Paz es un centro de investigación o think tank, como lo llaman a veces, globales. Estamos fundados y basados en Australia. Y desde hace 14 años estamos midiendo la paz en el mundo a partir de modelos econométricos, de estadísticas, datos muy concretos. Tratamos de darle a este fenómeno de la paz y de las violencias, darles indicadores y hacer que sean fenómenos más concretos, menos subjetivos y abstractos, sino ponerles, como decimos coloquialmente, nombre y apellido. Claro. Queremos que debe ser un concepto a veces muy subjetivo y muy abstracto, y desde hace 14 años también tenemos el índice de paz global, o Global Index, que es una medida de los niveles de paz en el mundo, en la que tomamos a 163 países y los comparamos en su nivel de paz, los clasificamos. México, desafortunadamente, en los 10 años ha venido cayendo posiciones a nivel mundial, y ocupa hoy la posición 140 de 163 países en niveles de paz. Carlos, así como se dice que la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, así se podría decir que la paz no solamente es la ausencia de la guerra. Por supuesto, es una muy buena analogía. Lo que decimos, son dos conceptos fundamentales, que son paz negativa y paz positiva. La paz negativa tiene que ver con la seguridad pública y con la ausencia de violencia, esto que tú llamas la ausencia de enfermedad. Es muy deseable, es muy importante no tener violencia directa, que no nos agredan, que no haya homicidios, que no haya miedo, pero lo que decimos es que no es suficiente, porque eso es nada más que eliminar los síntomas de la enfermedad con analogía. Cuando miramos a profundidad los factores que construyen la paz en el largo plazo, o las causas raíz de la violencia, entonces lo que decimos es que hay una paz positiva. En el largo plazo, la paz positiva tiene que ver con el buen funcionamiento de los gobiernos, con reducir la corrupción, con instituciones que funcionan bien, con una economía sana, con la educación, la salud, reducir las desigualdades, la libertad de expresión y el equilibrio social. Carlos, con el gusto de saludarte, muy buenos días. Sí, hay que entender la paz como un concepto muchísimo más complejo de la sola ausencia de violencia, y qué bueno que se subraya en esta conversación, porque también involucra cuestiones de mediación, obviamente índices de desarrollo humano, Estado de Derecho, bajos niveles de corrupción y de impunidad, que lamentablemente sabemos que en nuestro país pues esa no es nuestra realidad. Y en el indicador, por ejemplo, que destacan en el informe que se deterioró el año pasado, fue cárcel sin sentencia, ¿no? Más allá del tema de los homicidios, que también apuntan que antes de 2018, pues México no tenía un registro de más de 30,000 homicidios en un año, y vimos como 2019, 2020, pues reportaron más de 35,000 con récords de violencia. Pero en el tema de cárcel sin sentencia, también se ha hablado durante años de la crisis en el sistema penitenciario mexicano. Y bueno, ahora está en vigor la ley de amnistía que, ofrece la posibilidad de que salgan de la cárcel personas con ciertas condiciones, sobre todo que hayan cometido delitos menores y demás. ¿Hemos mejorado o no en el último año en ese asunto, Carlos?
una buena pregunta y es un indicador muy importante. Lo que vemos es que a nivel estatal, en penales estatales, la cifra que tenemos es que hasta 42% de las personas en una prisión estatal en el país no tienen una sentencia condenatoria. Esto es gravísimo, es casi, bueno, es más del 40% de las personas. No sabemos, están en la cárcel, pero no sabemos si son inocentes o culpables. Nosotros tomamos esto como una medida indirecta de la eficiencia y eficacia del sistema de justicia, que como bien dices, tiene niveles de impunidad altísimos, de más del 90%, lo cual es muy preocupante. Habíamos visto este indicador mejorar durante los últimos 8 años, consistentemente había venido reduciéndose, en buena medida gracias a las reformas al sistema penal acusatorio, pero el año pasado 2 factores hicieron que fuera el indicador, el único indicador. Una razón es el cierre temporal de algunos juzgados y de algunas instancias del Poder Judicial, por la pandemia obviamente, pero también más importante es que se amplió el catálogo de delitos que ameritan el uso de esta figura de prisión preventiva. En este indicador, a nivel nacional, Coahuila ocupa la posición 21 de 32 entidades, estamos muy abajo en Coahuila, y Durango ocupa la posición 26 de 32. Esto contrasta con la posición que tienen Coahuila en términos de negativa, de ausencia de violencia. En el conjunto de indicadores, Coahuila ocupa la posición 7 de 32, están muy arriba, los primeros 10, y Durango 9 de 32. Pero cuando vemos este específico de cárcel sin sentencia, están clasificados muy abajo. Sí, exacto. Ahora también llama la atención este dato de las ciudades, las localidades más violentas y que son mexicanas, ¿no? Se habla, por supuesto, de algunas que ya tenían problemas históricos, sobre todo en la tasa de homicidio. Estamos hablando de Tijuana, Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato, Ciudad Obregón. Tijuana, como ciudad más violenta, registró una tasa de homicidios de 134 muertes por cada 100,000 habitantes en 2019, o sea, más de 20 veces superior al promedio mundial. Una situación, pues la verdad, tremenda. Ahora, ¿qué tanto la incidencia delictiva a través de los datos, por ejemplo, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se toman como criterio para establecer el índice de paz? Y te lo pregunto porque recientemente, en estos días, las autoridades coahuilenses, bueno, hablaban de los delitos que tiene el Estado, que la mayoría han ido a la baja, los de alto impacto, sobre todo, pero también algunos tipos de robo. Y, por ejemplo, señalaban como casos de éxito que Coahuila es, por ejemplo, el 4º estado del país con menos robo de vehículos. También ha habido una disminución importante en el tema de los homicidios, que es verdad, digo, lo palpamos, sobre todo si se considera pues los años de violencia entre 2007 y 2012, donde incluso la región de La Laguna estaba considerada la 5ª localidad más violenta del mundo. Pero ¿qué tanto las estadísticas oficiales de criminalidad impactan en el establecimiento del índice de paz en el país? Para la elaboración de este índice que estamos analizando y que presentamos, que ofrecemos para descarga gratuita en nuestro sitio web, es muy importante los datos del secretariado. Tomamos solo datos oficiales por dos razones principales. Una es que los datos del gobierno federal y los reportados por los municipios y estados garantizan cierta consistencia metodológica, es decir, que podamos ir recibiéndolos periódicamente bajo las mismas metodologías estrictas. Eso por una parte. Pero por otro lado, también estratégicamente, a veces, como te imaginarás, a los estados que no les va bien en el índice, tienen la tentación de descalificar los datos, ¿no? Es decir, de dónde sacaron esos números. Y en realidad, cuando usamos los datos oficiales, pues esa conversación queda descartada. Son los datos que los mismos estados reportan. Ahora, si me permite, coincidimos en que ha habido una baja importante, muy valiosa, tanto en Coahuila como en Durango, sobre todo Coahuila, que redujo homicidios
según nuestros datos, aproximadamente un 30% en los últimos 5 años, 6 años, y en el último año se redujo un 20%, lo cual, aunque no estemos donde queremos estar, en realidad se tiene que celebrar. Otros delitos como el narcomenudeo en los últimos 6 años han crecido más de 300%, por ejemplo, y hacia donde quisiera yo llevar un poco una reflexión también es que hay otros tipos de violencia que no se han reducido, sino que han aumentado. Por ejemplo, en los últimos 6 años en Coahuila, la violencia familiar creció un 322%. Eso es 5 veces más la tasa de crecimiento de esta violencia en el país. Creció 64%, y que es grave. Coahuila creció más de 300%. Y la violencia sexual creció más del 99% en Coahuila durante los últimos 6 años. De nuevo, a nivel nacional, la violencia sexual creció 70%, que ya es muy grave, pero en Coahuila creció. Estas son formas de violencia que no tienen que ver necesariamente con la delincuencia organizada, sino que tienen que ver con las interacciones y las dinámicas interpersonales, especialmente entre hombres y mujeres en Coahuila. Carlos, déjame preguntarte algo, independientemente de que vayamos desglosando un poco las cifras que ustedes han dado en el índice. A ver, ¿qué se hace en Yucatán para que sea el estado más pacífico de México? ¿Cuáles son los factores que favorecen un estado de paz, tanto con esta clasificación que ustedes hacen de lo que es la paz? Esa es la pregunta que nos hacemos constantemente, ¿no? Para que pudiéramos replicar lo que sucede en Yucatán. En Yucatán pasa lo que sucede en cada estado, es decir, hay una combinación de factores que son controlables a partir de política pública, de la economía y de las fechas, de seguridad pública y de paz, pero hay otro factor muy importante que no es controlable, son elementos geopolíticos o geográficos, y que no necesariamente están en el control de las personas que viven ahí. En el caso de Yucatán, lo que vemos es que, por una parte, han funcionado bien los gobiernos, hay cierto control de la seguridad pública, hay una sociedad muy cerrada que pues entra muy poca gente a estas sociedades, por decirlo de alguna manera, lo cual les da mejor o mayor cohesión social y por tanto mayor resiliencia social. Es decir, es una ciudad, es un estado muy cerrado de alguna manera. Eso es de lo que se puede destacar, que está en manos de las personas. Otros factores más casuales o más fortuitos, por decirlo de alguna manera, es que no están en las rutas de trasiego de los mercados internacionales de drogas ilegales, que no tienen un puerto de entrada como sí lo tiene Quintana Roo, por ejemplo, su vecino, que no tienen un mercado turístico como lo es la Riviera Maya, Acapulco, Los Cabos, que combate el narcomenudeo y que haga el territorio disputable por parte de grupos criminales. Si me permite, a este comentario asumo también que lo que estamos viendo es una hiperconcentración de la violencia, una concentración territorial de la violencia. Vemos, por ejemplo, en toda la violencia criminal que tiene que ver con delincuencia organizada, está concentrándose cada vez más en la zona del Pacífico Sur, por el control de los puertos, de las entradas de aduanas marítimas, en Acapulco, en Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, por la entrada de precursores químicos de Asia, sobre todo ahora para drogas sintéticas. En el centro norte del país, Zacatecas, Guanajuato, San Luis, hay otro foco rojo que tiene que ver con el control de los mercados de fentanilo y con la ruta de trasiego hacia los mercados de la costa este de Estados Unidos, incluso Nuevo León y Tamaulipas. Y del otro lado, de la zona del norte del país, del lado este, vemos también cómo Baja California, Sonora, Chihuahua tienen cruce fronterizo hacia los Estados Unidos, uno de los mercados más atractivos del mundo en drogas ilegales, que es la zona de California, en los Estados Unidos. Y en el centro también se disputa por este fenómeno de huachicoleo, coloquialmente así, que es el extracción ilegal combustibles y el robo de combustibles. Lo que quiero plantear es cómo se va concentrando la violencia
en diferentes regiones del país. Y esto hace que esté muy regionalizado. Sí. Sí. Lo que ha pasado en el Bajío en los últimos 2 años ha sido sumamente particular, ¿no? Lo que ha pasado en Guanajuato, lo que está pasando en Zacatecas, que aquí los tenemos muy cerca, nos consideramos inclusive vecinos. Y esta alarma que luego se enciende de que los grupos criminales luego quieren incursionar en otros estados. Aquí ya hemos tenido en Coahuila, sobre todo al norte de Coahuila, estas incursiones de los grupos criminales que han sido detenidos, y así lo ha manifestado la autoridad estatal. Entonces, ¿qué pasa? Así como preguntábamos, ¿qué hace Yucatán? ¿Qué dejó de hacer Guanajuato, Zacatecas, para que en este momento estén las condiciones que están? De nuevo, son excelentes preguntas, Marcela. Por eso nosotros llamamos la atención sobre la paz positiva. Es decir, los factores que en el largo plazo nos van ganando resiliencia, nos van dando cierta resistencia a una crisis, no solamente de seguridad pública ni de violencia, sino una crisis por un desastre natural, una crisis económica, o incluso la paz positiva nos hace más resilientes a una pandemia como la que estamos viviendo ahora. En estos estados que mencionas y muchos otros en el país, lo que hemos visto es un deterioro de los factores que le garantizan, voy a seguir con la analogía que mencionabas hace rato, la de la salud, que garantizan la salud a largo plazo. Si estos estados fueran personas o individuos, no solamente habría que ver síntomas que presentan, sino los hábitos de vida que han tenido a lo largo del tiempo. Por eso destacamos estos 8 pilares de paz positiva que están mencionados en el reporte, que tienen que ver con las causas estructurales, causas culturales, causas de las instituciones. Eso habría que fortalecer para que en el mediano y el largo plazo las sociedades sean más resistentes a cualquier crisis que enfrenten. Y bueno, Carlos, en los minutitos que nos quedan, me gustaría también insistir en que el público acceda a este documento, que revise el informe, que lo descargue. Puede que resulte un tanto extenso, pero está sumamente completo y muy interesante. Entonces, quisiera en esta parte final de la conversación destacar 3 aspectos. Primero, que a nivel mundial México ocupa el puesto 71 de 163 países en el índice de paz positiva, pero el 6º lugar en Centroamérica y el Caribe. O sea, más alto que en su clasificación en el índice de paz global, lo que, afirman en el estudio, destaca su potencial de mejora. Eso por un lado. Sin embargo, hay un lastre pues bastante significativo, que es la corrupción, porque los bajos niveles de corrupción es el pilar más débil en nuestro país. La inseguridad sigue siendo, o por lo menos se ubicó en 2020, la mayor preocupación de los mexicanos, seguida del desempleo y la salud. Pero este dato también del gasto que hizo nuestro país el año pasado en seguridad pública y en el sistema judicial fue el equivalente al 0.73% del PIB, el menor que cualquier país latinoamericano y el menor de cualquier país miembro de la OCDE. ¿Por qué se gasta tan poco en seguridad pública y en el sistema judicial? ¿Es que para este gobierno no es prioridad, Carlos? No lo sabemos, pero nosotros analizamos la inversión y el gasto histórico tanto en seguridad pública como en el sistema de justicia, y también el gasto militar. Y lo que vemos con preocupaciones que en los últimos 10 años, mientras que el gasto militar ha crecido hasta un 31%, los gastos en el sistema de seguridad pública, en el sistema de justicia, han venido reduciéndose de manera importante. Esto, como bien dice, es preocupante porque México invierte el 0.7% del PIB en seguridad y justicia, mientras que otros países, ya no digamos de la OCDE, que son países a lo mejor más ricos, invierten el 1.7% del PIB, pero en Latinoamérica, países que no necesariamente tienen más recursos que México y que no necesariamente tienen la crisis que tiene México, como Guatemala, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Argentina, invierten en promedio más del 1.5% del PIB, es decir, más del doble de lo que México. Lo que decimos es urgente que se invierta en el sistema de justicia, que se fortalezcan las instituciones, que se mejoren las capacitaciones y además, si pensamos en los altísimos niveles de corrupción, por ahí hay una explicación de por qué tanto dinero invertido no está rindiendo frutos ni resultados
la seguridad pública. Entonces, la invitación en este sentido es que se invierta más y que se invierta mucho mejor en estos dos sectores de seguridad pública y justicia. Muy bien. En cuanto al primer comentario del superávit de Ciudad de México, Sí, nos quedarían 10 segunditos, Carlos. Bueno, México tiene factores importantes en los cuales se pueden sostener para mejorar los niveles de paz. Lo Muy que hace bien. falta es mucha colaboración intersectorial, sector privado, sector público, sociedad civil trabajando juntos. Eso Muy es bien. sumamente valioso. Carlos, muchísimas gracias por la presencia. Esperamos que sea la primera de muchas. Gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a la auditoría. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Gracias. Vamos a la pausa. ¿Cómo abrir